Listo. Ahora sí. ¿Qué hiciste? Ahí. Sí. Ahí estamos ya, ¿no? ¿Listo? ¿Listas? Ok, muy buenas tardes, amigos. Estamos transmitiendo en vivo, perdón, estamos aquí jugando un poquito. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y es un gusto para nosotros poder contactar a alguien que hemos estado siguiendo a través de sus escritos, a través de un trabajo interesante del cual él nos va a platicar. Quisiera presentarles a ustedes a Carlos Cabo González. Adelante, Carlos. Pues muy buenas tardes. Estoy para responder a vuestras preguntas en la medida que pueda responder. Prefiero entonces que me hagáis preguntas concretas, a no ser que queráis que os hable de algo muy específico. Ok, Carlos. Bueno, yo tuve el gusto de conocer a Carlos a través de su tesis doctoral en este deseo de conocer y profundizar más sobre el tema de homeschooling, y navegando a través del internet me voy encontrando con Carlos y voy leyendo su tesis, la tesis que hemos estado pues promoviendo y compartiendo con ustedes a través de nuestras redes sociales, y lo cual creo que es una lectura obligada para todos los padres de familia y para todos aquellos que están interesados en la educación libre y alternativa, como ha sido Comunidad Creativa. Y en esta ocasión quisiera iniciar con Carlos. Él ahora nos comentaba que está retirado, pero que ha estado trabajando durante 35 años de su vida en la docencia. Platícanos, Carlos, un poquito esta parte de tu vida, por favor. Sí, bien. Mi vida profesional se desarrolló en la educación pública y pasé por todos los estadios, es decir, me inicié con la educación primaria, estuve un año enseñando a niños y inmediatamente ya pasé a la educación secundaria, es decir, fui profesor de instituto durante 35 años y los 5 últimos años compartí el instituto con la universidad. Esa fue mi trayectoria profesional. Y actualmente estoy, como acabas de decir, retirado. Muy bien, Carlos. Ahora, la primera pregunta concreta que quisiera hacerte, ¿qué te motivó a escribir tu tesis doctoral sobre el tema del homeschooling? Bien, una tremenda curiosidad para empezar, yo creo que soy una persona curiosa, me intereso por prácticamente todo, me interesa prácticamente todo. Y cuando de buenas a primeras oí hablar de la educación sin escuela, de la educación en casa, el homeschooling, sentí una gran curiosidad por descubrir un mundo que era mi mundo, pero que presentaba una alternativa a la que yo no estaba acostumbrada. Es más, pensé que eso no existía. Y ese fue el desencadenante. Me tiré de cabeza en el tema y ese fue el inicio y lo que me motivó a seguir estudiando este fenómeno con mucha atención y con mucho interés. Más o menos, ¿en qué años estamos hablando de que tú escuchaste el concepto? Sí. Pues hace aproximadamente sobre 10 años, Okay. más o menos. Muy bien. Carlos, tú inicias tu tesis con una frase que también a mí me impactó y me movió, una frase de David Gutterson, si lo pronuncio bien. Nadie debería crear una escuela en casa sin conocer a fondo su verdad fundamental. Está tomando una decisión sobre el producto de su propia vida, no solo sobre la educación de su hijo. ¿Qué te dijo esta frase a ti, Carlos? Sí, bueno, en definitiva, primero, la educación es un aspecto fundamental en nuestras vidas.
y es un tema trascendente y es un tema al que hay que abordar, que yo creo que hay que abordar con mucha responsabilidad y con mucha libertad. Es decir, no puede haber cortapisas, no puede haber a prioris, pero tampoco puede haber excesiva ligereza para empezar por un camino que puede llevarnos a buen puerto o a mal puerto. Es una tarea importante y hay que asumirla con responsabilidad, pero sin ningún miedo. Todas las acciones pueden llevar a buen puerto. No hay un solo camino, hay muchos y todos pueden ser buenos caminos. Muy bien, Carlos. También me encuentro en tu tesis que mencionas a una familia que estaba haciendo escuela en casa o homeschooling sin saber lo que estaba haciendo, sin conocer a otras familias que también lo estaban haciendo. Si no mal recuerdo, es la familia Boada Ferrer. ¿Qué sentiste o qué experimentaste, Carlos, cuando te diste cuenta que el concepto de homeschooling ya tenía varios años en la tierra, por decirlo así? Bueno, empiezo la introducción, empiezo a decir que desde que el hombre es hombre, incluso antes de serlo, la educación empieza a transmitirse en la familia. Claro. La educación. Hombre, habría que precisar un poco sobre lo que entendemos por educación. Cuando hablamos de educación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de transmisión de valores, estamos hablando de transmisión de contenidos, ¿qué estamos hablando? De enseñanza, de aprendizaje. Es decir, parece ser que cuando utilizamos educación, la utilizamos de una forma un poco imprecisa o en función de lo que nosotros pensamos. Pero efectivamente, yo creo que la educación, globalmente considerada como transmisión de valores y de conocimientos, es algo que ha existido desde siempre. La escuela es un fenómeno relativamente reciente, la escuela pública más reciente todavía, y no me extrañó el que hubiera gente enseñando en casa sin tener conocimiento de que había vecinos que lo estaban haciendo lo mismo, porque eso obedecía a una coyuntura sociopolítica muy especial, es decir, en un momento en que la educación en casa, primero, ni se conocía, segundo, la obligatoriedad de asistir a la escuela era un hecho y había miedo a que los niños y que las autoridades se enterasen de eso. Simplemente cuando se perdió ese miedo, cuando se salió del armario, se salió a la calle, donde se empezó a adquirir una cierta normalidad este tema. Claro, cuando uno empieza a investigar y a ver los diferentes autores en educación, como Iván Illich, que no sé si sepas, vivió aquí en la ciudad de Cuernavaca, y cuando me encuentro con eso digo, wow, pues casi lo alcanzamos aquí en vida, pero pues no fue posible. Empiezas a hilarlo con John Taylor Gatto, lo empiezas a hilar con John Everett, con John Holt, y a ir viendo toda la gama de información que hay alrededor. Lo que a mí me sorprendió y a mi esposa fue que en muchos países el homeschooling estaba prohibido y era causa de cárcel o de que te quitaran a los hijos. Digo que estaba prohibido porque más adelante quiero que platiquemos un poquito de este cambio tan radical que provocó la pandemia en tema de educación. Esta parte tan complicada y difícil que han de haber vivido muchas familias educando en la clandestinidad posiblemente, cuando tú te das cuenta que también tiene que ver con cuestiones legales, con cuestiones de incluso quitar la patria potestad. ¿Eso cómo lo consideras ahora con respecto a que la responsabilidad principal la tenemos los padres para educar?
No entendí muy bien la pregunta en el sentido de que puedes formulármela otra vez. ¿Cómo te sentiste tú, Carlos, cuando te diste cuenta en tu investigación que educar en casa podía ser motivo de cárcel en algunos países o algunas sanciones hacia los padres de familia? Sí, bien. Personalmente no me extrañó porque vivo en este contexto sociopolítico, en este país y bueno, ya tengo una cierta edad y he visto cómo van evolucionando las cosas, ¿no? En España, hace 40 años, había muchas cosas prohibidas. Se prohibían muchas cosas, entre ellas la educación en casa, pero se prohibían, no teníamos una serie de derechos que hoy tenemos. Afortunadamente, yo creo que hemos dado un paso muy importante en conseguir una serie de libertades, entre ellas las educativas. Yo creo que estamos muy cerca en España de conseguir, y de hecho las asociaciones más importantes, ALE, fundamentalmente ALE, han estado en un tris de conseguir esa legalización de homeschooling. De hecho, aunque no se haya conseguido de manera formal, sí que existe una tolerancia que yo creo que es más beneficiosa para la gente que educa en casa que una legalización, porque los padres que educan en casa no tienen por qué responder ante inspecciones de las autoridades educativas y pueden seguir metodologías, pueden seguir procedimientos, pueden utilizar los tiempos a su manera. No sé si respondí. Sí, muy bien. No sé si mi esposa quisiera hacerte alguna pregunta. Sí. Perdón, la camarita no capta muy ampliamente. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Rosa. Pues yo quisiera saber que, bueno, a partir de la pandemia, muchas familias han tenido que hacerse cargo de de esta parte, no solamente, de la parte académica, ¿no? De seguir guías de estudio, de estar en contacto con la escuela. Y esto ha provocado que muchas familias se den cuenta que lo pueden hacer. Otras definitivamente también han descubierto pues que no, que realmente la escuela es parte de su vida fundamentalmente. Pero tú cómo ves a las familias nuevas que se están integrando a este nuevo mundo, a este nuevo estilo de vida? O sea, ¿realmente este tiempo ha servido para darle difusión o para dar a conocer este estilo de vida? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que este episodio histórico que estamos viviendo actualmente, yo creo que no ha cambiado esencialmente el modelo, digamos, el porcentaje de gente proclive a educar en casa o contraria perdón, a la educación en casa. Yo creo que para educar en casa no se necesita pandemia, sino una convicción férrea de eso que se está haciendo. Esto lo que ha provocado pues es pues muchísimos problemas a las familias, muchísimos problemas a la escuela, muchísimos problemas a todos. Pero quien realmente no tiene claro lo que es educar en casa, ni coronavirus, ni nada los va a meter, porque precisamente lo que han visto es que educar en casa es difícil y es duro. Y es duro. Y lógicamente, si tenían alguna duda, quien no lo tenía claro va a decir, por favor, mis hijos al cole
y cuanto antes. Quien lo tenía, quien estaba más o menos convencido, pues yo creo que esta fue una buena, y que tenía escolarizado a los niños. Esto yo creo que esto ha sido un periodo y sigue siendo un periodo importante de reflexión y de valoración de los pros y los contras. Educar en casa es muy duro. Exige muchos sacrificios, muchas renuncias y muchas incertidumbres. Incertidumbres familiares, personales. Nunca se sabe si se está... hablo de la experiencia que conseguí a través de mi trabajo de tesis. Son informaciones que yo no me invento, sino que me dicen las mismas familias. Incertidumbres que van allá que van en el sentido de no sé si lo estoy haciendo bien, qué duro es esto, me dan ganas de saltar del tren. Quiero decir, quien lo tenga, quien esté en la duda esa, quizá esta pandemia haya posibilitado el que se reafirme en la postura inicial o que vaya por el camino de la educación en casa, o que se reafirme con la continuidad en el colegio. Claro. Y la segunda parte de mi pregunta, Carlos, es con respecto a toda la serie de productos, programas, no sé si en España, pero aquí en México, de repente todo el mundo se volvió experto en ofrecer ayuda, servicio, asesoría, bueno, toda una gama de posibilidades para este tipo de familias, porque, bueno, sobre todo en México hay muchísima incertidumbre en cuanto a cuándo va a ser posible regresar presencialmente con los chicos a la escuela. Entonces, en México ni las autoridades saben bien con certeza qué es lo que vamos a hacer. Entonces, se ha ofrecido toda una serie de posibilidades y a mí me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué opinas de todos estos nuevos servicios y productos que se están dando a conocer para apoyar a este grupo de familias que no están educando propiamente en casa, pero que tienen la obligación de tener a sus hijos en casa por la pandemia? Sí, pues yo no conozco vuestra realidad en México. Aquí en España no sé muy bien tampoco si hubo algún apoyo externo a lo que es la educación reglada y la educación oficial. Posiblemente haya habido alguna empresa privada que con afán comercial haya propuesto algo. Yo lo que sé es que los centros educativos lo que han tenido que hacer es, vamos, en una carrera meteórica y de obstáculos, prepararse para trabajar de forma no presencial. Y eso, yo tengo compañeros y les ha supuesto un trabajo increíble. No solo trabajo de horas, sino un trabajo mental y un trabajo de adaptación a esta nueva metodología que con un soporte nuevo exige nuevas actividades, nuevos enfoques y demás. Entonces, la educación, tanto la privada como la pública, se han adaptado sus programas a este nuevo soporte y sé que alguno ha salido más o menos airoso, otros no tanto, pero ha sido una experiencia, yo creo que yo no sé cómo calificarla, por lo menos interesante, y que va a quedar ahí, yo creo que para siempre, no como exclusiva, sino como complementación de lo que es la educación presencial. Muy bien. Gracias. Carlos, quisiera yo preguntarte, haciendo un pequeño ejercicio de retrospectiva, ahora que tú ya tienes un conocimiento bastante amplio de lo que es la escuela en casa, si hoy fuera tu primer día de educar a tus hijos en casa, ¿qué harías? ¿Por dónde empezarías hoy si fuera tu primer día de homeschooler? Sí, muy difícil. Muy difícil. Yo lo que estoy es
cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé y de las dudas, serias dudas que tengo. No sabría contestarte. ¿Quieres decir que, o quiero decir yo que si yo empezara ahora, no sé si llevaría a mis hijos a la escuela, si los educaría en casa, no lo sé, sinceramente. Lo que sé es que a mis hijos los eduqué en casa, Claro. pero fueron instruidos en un centro educativo. Eso es una cosa muy importante. Los padres responsables, hagan o no hagan la escuela en casa, educan en casa. Exactamente. Educar, y además es una tarea fundamental de los padres, que no se puede delegar ni a profesores ni a nadie. La educación es una tarea esencial de los padres. Y eso sí que, eso lo hice y lo volvería a hacer. Ahora, instruir, no lo sé. Tendría que sentirme muy seguro de mí mismo para hacerlo. Okay. Porque la verdad es que creo que hace falta mucha valentía y después un grado de seguridad muy alto que yo no sé si lo tendría yo. Porque yo creo que en el tema este de la educación en casa estoy de acuerdo con muchas cosas, sin embargo yo creo que se necesita, cuando los padres hacen de profesores, cuando transmiten contenidos, tienen que dominar esos contenidos o apoyarse en personas que dominen esos contenidos. La calidad profesional del enseñante es muy importante en aquellas materias o aspectos que se pueda enseñar, que podríamos hablar mucho, largo y tendido, de la diferencia entre enseñanza y aprendizaje. Yo cada día estoy más por la labor de propiciar aprendizajes que de facilitar enseñanzas. En vez de dar, que sea el niño, la persona que va a aprender, la que realmente demande. Claro. Sí, mira, lo que muchas veces ocurre es las preguntas iniciales de las familias que quieren educar en casa se centran en tres. ¿Sí? Quiero empezar a educar en casa, pero ¿qué pasa con la certificación o el papel que va a avalar? Y bueno, para ello, aquí en México tenemos el sistema, se llama INEA, que es la educación para adultos, y que ahora pues todos sabemos que se puede por ahí certificar. La otra pregunta muy recurrente, y esta es a la que yo me quiero remitir contigo, la gente tiene miedo de llevarse a sus hijos a la casa y ya sea educar o enseñar, pero les preocupa mucho la socialización, ¿sí? No van a convivir con sus iguales, con sus pares. Esta parte de la socialización en homeschooling, ¿cómo la puedes percibir en la experiencia que tienes? Sí, este fue uno de los aspectos más interesantes que más me interesaron durante el trabajo de la tesis, y es uno de los problemas, yo creo que fundamentales de quienes educáis en casa. Es el tema que más esfuerzos, más dudas genera, y sobre todo dedicación, la que más dedicación exige. Para el final, yo creo que terminar con una sensación de que los niños no se han socializado lo suficiente, no cualitativamente, sino cuantitativamente. Porque cualitativamente parece ser que un niño educado en casa está mejor socializado, en el sentido de que no solo convive con sus pares, es decir, con niños de su misma edad, sino que no discrimina entre sus pares y personas mayores. Convive
con todos. Y de hecho hay una diferencia, yo creo que bastante grande, cuando tratas a un niño educado en casa y un niño escolarizado. El niño que trata educado en casa se le ve con una soltura tremenda a la hora de hablar con los adultos. Es más, habla casi como un adulto. Eso es una virtud, pero es un problema también. Es decir, que no corresponde a un niño hablar como un adulto. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa muchas horas con los adultos. Ese es un déficit que yo creo, y así lo corroboran muchas de las familias que educan en casa o que educaban en casa en España, y que yo creo que siguen haciendo lo mismo las nuevas generaciones. Es un problema y es una contradicción a la vez. Quieren los padres que sus hijos se relacionen con otros niños, pero a la vez amparan a sus hijos para que no se relacionen en determinados ambientes con determinados niños. Y entonces eso es una contradicción importante. Porque además es que se priva, y yo creo que eso lo perciben también, se priva al niño de contactar con gente que no es conveniente. Lo que hay que tener muy claro es el riesgo que se puede asumir, es decir, que en qué ambientes puedo tener a mi hijo y en qué ambientes lo tengo que tener aislado. Pero una relación amplia, plural, con otros niños, yo creo que es necesaria, que los padres hacéis todo lo posible porque eso se lleve a cabo. De hecho, en las actividades extraescolares yo estoy realmente convencido que un porcentaje altísimo de padres lleva a los niños a hacer determinadas actividades extraescolares, no por la actividad extraescolar en sí, sino para que el niño se relacione con otros niños. Claro. ¿Y crees, Carlos, que al educar en casa se puedan perder aquellos aspectos importantes de la pedagogía que se da en la escuela? No sé si me explico. Sí, bueno, creo, según la respuesta tú me dices si respondí o no a lo que querías. Okay. Yo digo que en el sistema, cuando comparamos ambos sistemas, la educación en casa y la educación reglada, la educación institucional, estamos midiendo dos entidades que tienen una especificidad absolutamente diferente. Podemos hablar de los sistemas educativos estatales como conjuntos uniformes donde hay una serie de parámetros que son coincidentes más o menos, pero prácticamente coincidentes en todas las partes de ese territorio. La escuela de tal sitio es igual a la del otro porque, los parámetros son los mismos. Hay que hacerlo así, estos son los contenidos, la programación es esta. En cambio, en la educación en casa, es igual que un poco como la educación privada. La hay de altísimo nivel, pero la hay pésima, ¿no? En la educación en casa hay de todo. Hay de todo. Es decir, hay padres que están muy concienciados, otros que están a medias y otros que no están, que están muy poco. Hay gente que está muy preparada, otros que están medios y otros que no están preparados. Y la educación en casa, el dinero, el poder adquisitivo es también importante. Es también importante porque quien tiene recursos, en un momento determinado, cuando un niño necesita unos conocimientos específicos que no se pueden dar en casa, se puede pagar a un tutor o se puede llevar a hacer esa actividad en otro lado. No sé si respondí un poco a lo que me preguntabas. Sí, porque precisamente lo que te comentaba mi esposa, como se han ofertado tantas formas de educar en casa, tanto aquellas que son buenas herramientas, como aquellos papás que lo sacan de la escuela, pero buscan el apoyo externo en todas las áreas, no nada más las asignaturas, sino también enséñale a mi hijo a hacer postres, enséñale a mi hijo a pintar, enséñale a mi hijo
a tener amor por la lectura. Entonces, pues ya no se pierde esa esencia de la que hablábamos al principio, de lo que es el padre de familia, involucrado y comprometido, como lo dice esta frase tan bella de David. O sea, toma en cuenta lo que vas a hacer, o sea, no nada más se trata de tu hijo, sino de ti, ¿no? Entonces, ¿crees que es importante que los padres de familia que educan en casa se capaciten? Hombre, yo creo que si se asume el rol de transmisor de conocimientos, de contenidos, si no los tienes, si el padre que hace esa labor no domina esos contenidos, podrá tener muy buena voluntad. Si quiere explicar la raíz cuadrada a su hijo, pero no sabe hacerla, difícil, por mucha voluntad que ponga, lo va a tener bastante crudo. Claro. Claro que es importante si es el padre el que, es decir, la educación se hace en primera persona. Porque este fue un debate aquí en España muy importante, el que hubo en que la educación, como tú decías, tendría que asumirse en primera persona y en exclusiva. Es decir, son los padres quienes educan y solo los padres. Salió después la corriente de que incluso las asociaciones, ALE lo admitió, la Asociación Catalana también, de que se podía no de forma normativa, sino que, bueno, pues había mucha gente ya que empezaba a recurrir a profesores externos para solventar esos problemas específicos de materias concretas. Yo creo que es imposible enseñar algo que se desconoce. Claro, y este es otro de los temores de los papás que sí están deseosos de educar en casa, pero surge el temor si llegara a haber lagunas en el aprendizaje, si van a estar completos en los saberes para poder continuar y finalmente hacer una certificación que avale sus conocimientos. Bueno, puede suceder, por eso digo que depende de los recursos que los padres pongan en manos de los hijos, es decir, directamente a través de ellos, porque ellos son capaces. Imaginémonos, aquí en España hay un porcentaje altísimo de universitarios entre las familias que educan en casa. El padre, la madre, ambos, puede darse el caso de que la complementariedad del padre y de la madre cubran en los primeros niveles las necesidades de los hijos. Pero siempre existe la posibilidad de coger o servirse de la ayuda de un profesor externo. No obstante, vamos a ver. En las escuelas, yo podría decir, casi tirando piedras sobre el propio tejado, muchas veces los críos aprenden a pesar de los profesores. Claro. Quiero decir que no todo es maravilloso en contenidos, pero no porque el profesor no esté capacitado en esos contenidos, sino que las condiciones, por ejemplo, una clase masificada, una clase o el carácter de un profesor que no es capaz de controlar la disciplina de un grupo, que eso es muy importante porque se habla de competencias de los profesores, competencias profesionales, pero después hay un previo que los que nos hemos puesto delante de alumnos, es un previo que debe existir y que eso, cuando hacemos la oposición para llegar como funcionario de enseñante público, te examinan de todo, pero no te ponen delante de un grupo de alumnos y ven cómo reaccionan, porque yo he tenido compañeros que no han sido capaces, por carácter, de controlar un grupo. Y eso es un fracaso. Vosotros estudiasteis en las escuelas y en el instituto y visteis que hay profesores a los que prácticamente tirabais tizas, ¿no? Que no respetabais nada y que era imposible aprender también. Quiero decir que todo es solventable. Quiero decir que lo más importante, es muy importante el que los conocimientos que se facilitan a los niños
sean lo suficientes y tengan la calidad suficiente. Pero hay algo más importante que es, para mí, decisivo, que el niño se sienta motivado para aprender. Claro. Porque si se siente motivado para aprender, hay mil formas y además muy eficaces de que ese niño aprenda y aprenda mucho y muy bien. Nosotros tuvimos, yo hablé con en mis últimos años en el instituto, tuve una alumna que había sido educada en casa y que vino aquí a España, en Chile fue, y vino aquí a España. Era una chica que tenía una madurez extraordinaria. También la historia de esa chica era extraordinaria porque había sido educada en una comuna de artesanos, artistas, poetas, músicos, en un nivel cultural impresionante, pero claro, quiero decir que en todos los medios, en todos los sitios se puede aprender. Lo que se necesita es motivación, porque tampoco de nada vale un padre que sabe mucho, un profesor que sabe mucho y un alumno que no es receptivo por la circunstancia que sea. Se le puede enseñar mucho, pero el niño no aprende. La motivación es esencial. Muy bien. ¿Tú quieres preguntarlo? Sí. Perdón, es que está muy chiquita la cámara. Hablando de los padres, ¿qué características crees que debe de tener un papá que quiere educar en casa a sus hijos? Bueno, pues primero querer, pero querer no a medias. Estar dispuesto a hacer sacrificios y tiene que ser muy consciente de que se va a encontrar con un montón de dificultades. Quien entre, yo creo, al mundo de la educación en casa pensando que eso es acompañar a los niños en casa y hacer 4 juegos y se acabó, yo creo que va a sufrir una gran decepción. Hay que tener conciencia de que va a ser una tarea muy dura, con momentos muy difíciles, momentos muy gratificantes, pero momentos muy difíciles. Y sobre todo mantener eso día a día, de semana a semana, mes a mes, año a año. Después, solventar el problema de la socialización de los niños. Que todo el mundo sabe que los niños tienen que salir a jugar con sus compañeros. Y que eso se hace muy difícil porque a las horas que puede salir cuando está en casa, los niños están en la escuela. Y si vamos a actividades extraescolares, ¿con quién los mezclamos si no queremos que nuestros hijos se relacionen con personas en determinados ambientes? Está el tema de nuestra competencia para enseñar eso, si lo sabemos, y además si lo sabemos enseñar. Además, tenemos que saber motivar porque queremos, si educamos en casa, es que queremos hacerlo mejor que lo hace la escuela también. Está el tema de la legalidad. La penalización, por ejemplo, aquí en España, de 2 años para sacar el título de graduado escolar. Es decir, que son muchas las dificultades y hay que tener muy claro lo que se quiere hacer. Y además estar convencido de que eso es lo bueno. Porque también se puede educar en casa, ¿eh? Claro. Sin enseñar en casa. Claro. Y mis hijos están muy bien educados y fueron a un centro público. Y estoy convencido que vosotros fuisteis a la escuela. ¿A que sí? Claro, sí. Sin embargo, sois críticos con el sistema también. Quiero decir que la escuela, que tiene muchos defectos, también hay que ser justos y asignarle también las virtudes. Yo de donde más aprendí fue de los malos profesores. Yo cuando enseñé no me acordaba de los buenos, sino yo lo que tenía muy claro es que yo no podía hacer lo que hacía fulanito y menganito. Era el antimodelo. Quiero decir que no se puede, yo creo que soy cada día más ecléctico y en cuestión de colores estoy más en la gama de grises cada vez. Yo creo que no hay nada perfecto ni nada que sea un verdadero desastre. Todo es susceptible de perfeccionarse y se puede coger de aquí, coger de allá. Muy bien. Muy bien. Carlos, creo que no podemos dejar afuera un tema que está cobrando importancia, como es el uso de la tecnología para la educación.
como es sabido, uno de los recursos o una de las plataformas más usadas durante la pandemia fue Zoom. Sí. Y pues el dueño de Zoom pues tuvo la virtud o la gracia de ofrecer esta herramienta. Pero en educación, Carlos, ¿cómo ves la utilización? ¿Se está utilizando la tecnología de una manera adecuada o se está abusando de la tecnología? Nos está rebasando el que tal vez no podamos hacer algo porque no tenemos el recurso tecnológico. Pues yo no sabría decirte realmente si se está abusando. No lo sé, quizá en algunos momentos o en algunos aspectos sí, seguro que sí, pero en otros posiblemente no se llegue. Yo lo que sé es que el uso de las tecnologías, desde mi punto de vista, en la sociedad y en el momento en el que estamos, son imprescindibles. Hoy día el no usar el teléfono pues nos haría la vida bastante difícil. Por ejemplo, hoy día, comparándolo con mi época de niño en un pueblo de Castilla, donde teníamos luz, muy pocos años, pero solo luz de noche. Quiero decir que y ahora se generalizó y ahora prescindir de la electricidad sería tremendo. No podríamos vivir, yo creo que no podríamos vivir sin el uso de las tecnologías. Y yo creo que los sistemas educativos y las escuelas alternativas a la oficial, de homeschool y demás, yo por lo menos no prescindiría de las nuevas tecnologías. ¿Cómo las utilizaría? Pues yo creo que con cabeza, con mesura. Hay cosas que son importantes, la herramienta es importante. Ahora, el uso que hagamos de ella va a depender de cada familia, del sentido común. No puede un niño estar 8 horas con un soporte digital. Tiene que alternar y tiene que utilizarlo como una herramienta que le sea útil y de forma inteligente. El utilizarlas mal, bueno, pues igual que todos los inventos, el agua es buena, pero el agua te ahoga. El fuego te calienta, pero el fuego te quema. Claro. Ahora, con esta incertidumbre del regreso a clases de manera... no sabemos si en México vamos a regresar de manera presencial el 10 de agosto, no sé en España cómo estén los calendarios, pero se presume que regresaremos de manera virtual. Quiere decir que los maestros tienen que hacer una serie de planeaciones en donde pues tienen que dosificar no nada más el contenido, sino el tiempo óptimo para poder impartir una clase de manera virtual. ¿Tú qué aconsejarías a los maestros que ya saben manejar las tecnologías, ya saben, conocen varias plataformas, pero qué le aconsejarías a los docentes con respecto a la relación que van a tener con los alumnos a través de la tecnología? ¿Qué tiempo es el óptimo, el buen tiempo que un maestro puede estar impartiendo clases a través de la pantalla de manera virtual? Sí, bueno, vamos a ver. Eso de que los educadores ahora ya manejan con soltura las nuevas tecnologías, las plataformas audiovisuales, es mucho decir. Es decir, se han encontrado hace 3 meses con esto y muchos o pocos, una parte de ellos, se enfrentaban por primera vez, primero con este soporte como soporte educativo. Pero una cosa es saber cómo se conecta uno, cómo se apaga, cómo mandas actividades y cómo recoges actividades. Pero hay algo que es fundamental y es que las actividades que haces que estén adaptadas a ese soporte. Y eso no se puede aprender el manejo de este programa, pues yo acabo de aprenderlo ahora en 5 minutos.
Lo que Claro. sería imposible sería de forma eficaz utilizar esta plataforma para que lo que yo diga les llegue en óptimas condiciones al público al que va destinado. Y es decir, que tenga, porque es un soporte nuevo que necesita, digamos, estructuraciones y mecanismos nuevos, y eso requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo. Estamos acostumbrados a un aula, un espacio físico, a un encerado o a un proyector, pero de buenas a primeras, y estaba la presencia allí física del profesor. Cuando no está, a mí me parece muy difícil, y yo creo que primero tendrán que empezar los cursos de formación del profesorado en esta dirección, y se va a tardar, y al principio va a ser un poco así, pero bueno, profesores o padres o quien sea, es decir, pasamos a utilizar otro soporte. Claro. Y el tiempo, aquí en España yo creo que vamos a tener el mismo problema que en el resto de países. No se sabe cómo se va a empezar, no se sabe cómo va a seguir. Lo que está claro es que el ordenador va a ser un elemento, y las clases no presenciales van a ser un elemento esencial y que va a quedarse para mucho tiempo. La universidad ya se habla de 50% digital, no presencial, y 50% presencial. Cuanto más abajo vayamos, más presencial va a ser. El tiempo por ejemplo, de una clase, no lo sé, depende del tipo de clase. Puede ser una clase magistral, pero puede ser una clase de interacción, puede ser, no lo sé. Eso depende de la materia en cuestión. Sí, y si hablamos que los niños tienen los estilos de aprendizaje, pues ¿qué haces con un niño que es kinestésico 100%, ¿no? Que le gusta tocar y le gusta armar, desarmar? Depende también de la edad de los niños. No puedes utilizar este soporte de la misma forma para un niño de 6 años que para un adolescente o para ya un adulto. Claro. Bueno, nos están acompañando algunas personas. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat para posteriormente respondérselas, ¿no? Ahora, Carlos, quiero hacer un pequeño salto. Como habíamos platicado previamente, las artes. ¿Cómo empiezas tú a caminar por este sendero tan importante de las artes que se ha permeado, creo, de manera favorable, pero todavía falta en las escuelas? Pero en tu experiencia de lo que has estado haciendo en las artes, en lo que es la escultura, ¿cómo nace este gusto por lo que estás haciendo? Sí, no tiene nada que ver con el ejercicio profesional. Es decir, yo esto lo hago como actividad paralela, no está relacionada con mi labor de profesor. Yo siempre me gustó, bueno, me interesan muchas cosas, pero yo siempre estuve interesado por la fotografía. Hace ya bastantes años que pinto y últimamente pasé a la escultura. Es algo que me motiva, es algo que me hace disfrutar muchísimo, y que, bueno, a todo el que puedo se lo aconsejo, no con la finalidad de conseguir resultados, sino con el placer de poder crear algo, sobre todo cuando la actividad artística no es una actividad mecánica de reproducir un modelo, sino de crear, de inventar, de experimentar. Eso es realmente increíble. Esto que acabas de describir, Carlos, lo vemos como una necesidad que se están teniendo en las escuelas o en cualquier forma de educación, el involucrar las artes. No sé si tú hayas escuchado
en algún momento el enfoque STEAM, el STEAM que involucra las ciencias, pero también las artes a través de la música. ¿Qué tan importante crees que sea darle la fuerza que necesitan las actividades artísticas en las escuelas? Bueno, a mí me parecen sencillamente fundamentales. Y el gran cabreo mío fue cuando últimamente aquí en España se relegó, se le quitó importancia a la música, quitándole horas y dejando una hora semanal. Sí. La música y las artes plásticas y cualquier manifestación artística a mí me parece esencial, sobre todo si se empieza en una edad temprana, pero yo lo empecé muy tarde, muy tarde así a practicar de forma sistemática y demás. Ahora, practicada de forma temprana, si nos asomamos a cualquier libro de especialidad sobre aprendizaje y la influencia que tienen los aprendizajes en nuestra estructuración cerebral y demás, es esencialmente, sencillamente fundamental. Yo creo que, por ejemplo, la pintura, el dibujo, la escultura es una herramienta que, por ejemplo, trabaja la psicomotricidad fina del niño. Y si se empieza antes que la escritura, el niño está practicando con los dedos, pero no solo eso, sino que tiene una concepción espacial, en un solo plano si es la pintura, pero tridimensional si es la escultura. Además, es una manera, si se le da la posibilidad de potenciar la creatividad, de crear, de favorecer el aprendizaje, de potenciar esas inteligencias, esas otras inteligencias que no son las convencionales, la lógico-matemática, la emocional, la creativa, que son esenciales. Parece ser que está demostrado que un niño que empieza tempranamente, por ejemplo, con la música, va a tener unas capacidades después, por ejemplo, capacidades en materias como las matemáticas o en las ciencias. Parece ser que desarrolla, o en las artes prácticas, como decía antes, la lectura y la escritura. Un niño que maneja el pincel pero de forma precisa es un primer paso para después la escritura, que lo hará con mucha más cultura. A mí me parece esencial en todos los sentidos. Y de hecho, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con las escuelas Waldorf. Me parece ese enfoque de las artes, la enseñanza como columna vertebral, ese me parece un acierto. Las otras cosas puedo criticar muchas de ellas, pero eso me parece esencial. Ok, pues por esta aplicación que estamos usando, StreamYard, a veces como que puede cortarse en algún momento. Todavía no es igual que tú estamos manejándolas, ¿no? Ah, ok, le dicen igual. No es Zoom, que sí se corta. Pero retomando este punto de las artes, Carlos, yo me he dado cuenta que en los sistemas educativos tradicionales pasan los niños pequeños 4 años y después saltan a la primaria. Y ahí como que se corta este gusto de todo lo que hicieron en los años preescolares, de dibujar, de embarrarse, de tirarse tierra, de pegar, todas estas actividades de la motricidad fina. Parece ser que cuando pasan a la primaria ya no encuentran actividades que les sigan favoreciendo este desenvolvimiento natural que tienen los pequeñitos y se cuarta. ¿A qué se debe, Carlos, esto? ¿La educación tradicional sigue teniendo estos fallos? Habría que preguntárselo a quien gestiona, quien hace y quien decide en el Ministerio de Educación, o a los que asesoran a los políticos que llevan a cabo estos programas. Hay que tener en cuenta que los sistemas educativos estatales
son verdaderos monstruos, son gigantes que llevan una inercia que es muy difícil cambiarla, porque no basta simplemente con ideas o con voluntades, sino que hay una maquinaria pesadísima, en el sentido de que estamos hablando de un colectivo de gente ingente, de montones de profesionales que están especializados en algo y que de buenas a primeras no puedes echarlos a la calle. Por ejemplo, latín. Estudiar latín hoy día en un instituto de secundaria, bueno, y se me pueden echar encima la gente que enseña latín, ¿no? Pero este mundo, quizá el latín en otros niveles universitarios y demás, sea algo estrictamente necesario. Pero en niveles básicos, enseñanza básica, yo creo que hay otras cosas que se necesitan para hacer que los niños se actualicen y se integren en nuestro modelo de sociedad del momento, ¿no? Entonces yo no sé, no sé si es un problema de convicción de que las actividades artísticas deben desaparecer y desaparecer pronto, o que realmente la maquinaria no da para evolucionar al ritmo que se quisiera. Hombre, yo por supuesto que daría muchísima más importancia, y además de forma coordinada y continua en todas las etapas, a las actividades artísticas. Ok, Carlos, se está retomando nuevamente un enfoque pedagógico al cual le llamamos transversalidad. Yo cuando vi esto del STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, le digo a mi esposa, a mí me recuerda el trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales, y que había una transversalidad, ¿no? En su enseñanza y en el desarrollo de quienes tuvieron el privilegio en esta época de ser educados con las artes liberales, que hoy en día hay universidades que llevan este enfoque pedagógico. Esta cuestión de la transversalidad hoy en día es necesaria y es importante. ¿Tú cómo la propondrías en una actividad académica, el poder tomar al mismo tiempo conceptos de diferentes asignaturas, matemáticas, literatura, ciencias o geografía, artes? Se está buscando que esto le ayude al niño resolver un problema desde diferentes enfoques. Yo creo que primero es posible, la transversalidad es posible, que ya es una cosa importante, que quizá no todo el mundo esté de acuerdo en el mundo de la educación, es posible. El trabajo por proyectos, que es donde realmente se puede llevar a cabo este tipo de transversalidad, yo creo que es muy beneficioso, y de hecho, yo creo que no que comete un error, pero en Finlandia se trabaja en la escuela ahora fundamentalmente por proyectos. No sé en qué edades, posiblemente en los primeros niveles, unos resultados fabulosos. Primero, es posible. Igual que educar en casa, se puede educar sin escuela. Es decir, cuando se puede educar sin escuela, ¿puede un niño saber algo sin que haya habido un maestro que se lo haya enseñado? Sí. ¿Es posible trabajar por proyectos? Sí. ¿Cuáles son las contrapartidas? Bueno, educar en casa, a los padres les exige esto, esto y esto. La transversalidad, el trabajo por proyectos exige mucha coordinación. Claro. Hay que coordinarse. Eso quiere decir que supone un cambio de modelo educativo profundo. Y eso, lógicamente, no se puede hacer ni por decreto,
de la noche a la mañana. Primero tiene que haber una voluntad de que esto cambie, es decir, que haya leyes que digan vamos a propiciar este modelo de educación. Segundo, tiene que haber una formación también del profesorado y después, poco a poco, llevándose a cabo. Claro. Sí, bueno, gracias. Bueno, no hay preguntas, pero te quiero leer dos comentarios. Él también las puede, ¿verdad? Bueno, ahí tienes dos comentarios. Si quieren hacerle alguna pregunta a Carlos, adelante. Dice Silvia, hola Silvia, el tema que acabas de mencionar es importante porque pienso en mi hijo que un día estuvo cursando sus clases de preescolar y al otro día se vino el confinamiento y ahora le toca regresar a nivel primaria y realmente no sé cómo le impactará emocionalmente este cambio tan drástico de actividades escolares. Pues sí, son uno de los pormenores a los que nos vamos a enfrentar. Dice Ale Medina, gracias por los consejos, solo me reiteran que estoy tomando una buena determinación con mis hijos. La educación en casa es un gran compromiso, pero también nos da tranquilidad. Podemos buscar ayuda con maestros en nuestras áreas débiles. La verdad, la pandemia me terminó de quitar el miedo de educarlos en casa. Aparte, sale mucho más económico la educación en casa y nos alcanza para poder pagar las clases de música, pintura o algún deporte. ¿Okay? Carlos, creo que otro tema que no podemos dejar afuera es la lectura, el amor a la lectura, el amor a los libros, el amor a encontrarse con los autores. En tu experiencia como docente, ¿cómo poder transmitir a los estudiantes, a los hijos, la necesidad de leer, la necesidad de estar en contacto con los autores que nos gustan o que nos proponen? ¿Qué nos puedes aconsejar sobre el amor y la necesidad de la lectura? Bueno, pues evidentemente leer es bueno. Antes era imprescindible. Antes de que existieran las nuevas tecnologías, era imprescindible, era la única fuente del saber. El soporte era el libro. Hoy día hay más soportes. Antes era imprescindible, hoy es bueno, muy bueno. Pero si cuando hablamos de leer, hablamos de literatura, porque leer se pueden leer muchas cosas, y los niños de hecho están leyendo continuamente. Lo que pasa es que cuando decimos lectura, decimos de literatura, ¿no? Lectura literaria. Bueno, pues mi consejo es claro. Yo creo que los que tienen el gran poder de inocular el gusto por la lectura no es la escuela, que también lo es. No digo en exclusiva, digo que los grandes potenciadores, y parece ser que hay estudios al respecto, son los padres. De padres lectores, niños lectores. Si el niño ve que el padre y la madre leen, ese niño o esa niña terminará leyendo más o menos. Si los padres no leen, no hay libros en casa, no leen tampoco, porque hay una cosa muy importante que es la imitación. Los niños imitan, pero no imitan palabras, que también el lenguaje es una imitación. Dicen las palabras y las expresiones que oyen los padres, que pasa mucho tiempo, pero sobre todo lo que imitan son sus gestos, es sus actitudes. Si leen mucho, ellos leen también. Claro. Desde la escuela hay una gran controversia si las lecturas tienen que ser obligatorias, si no. Bueno, pues después hay reacciones muy diferentes. Hay gente que dice, pues yo al final me inicié en la lectura porque me obligaron a leer. Al principio no quería, pero después... Y hay gente que le cogió un odio tremendo a la lectura porque le obligaron a leer. Claro. ¿Quieres preguntar? Si yo fuera un niño de 12 años, Carlos, y te dijera, recomiéndame un libro,
¿cuál sería el título que considerarías? No lo sé. No lo sé. Porque yo, cuando tenía 12 años, yo no leía. No leía porque en mi casa no había libros. Mis padres eran agricultores. No había libros. Los libros eran los del colegio. Yo lo que leía era extractos de antologías. En literatura teníamos antologías y eran fragmentos. Y no puedo, no puedo decir un libro porque tampoco leo ahora literatura infantil. Hombre, si es literatura en general, uno de o los dos autores que más me han impactado pues son Rulfo y García Márquez. Juan Rulfo. Sí. Sí, pues el Pedro Páramo y Pedro Páramo, claro. El Llano en Llamas sí llegan a ser lecturas obligadas en el bachillerato. ¿Sí? También La visión de los vencidos, ¿no? Ok, me están aquí haciendo una anotación. Quisiera hacerte una última pregunta, Carlos, pero no sé si quieras compartir algo más de tu experiencia como docente ante esta situación que todavía nos vamos a enfrentar. Algunos dicen, regresamos, no regresamos. Aquí en México se habla, como en otros estados u otros países, que se retoma la escuela de manera normal hasta enero, ¿sí? hasta el 2021. Pero de todo esto que hemos hablado, Carlos, ¿qué te gustaría compartir? ¿Qué pensamiento, qué idea quisieras dejarnos al cerrar ya la charla? Bien, pues sobre el tema que estamos tratando, y ya que estamos tratando de educación y pensando que esto va dirigido a padres, fundamentalmente a padres que educan en casa o a padres que sin educar en casa, sin embargo, tienen interés por el tema y están cercanos a las alternativas a la educación reglada, la educación institucional, pues decirles que su opción, la opción de educar en casa, me merece un respeto tremendo, porque hay mucha valentía, hay mucho sacrificio, pero también les pediría que fueran especialmente reflexivos en la decisión que han tomado, porque avanzar en una dirección equivocada puede tener una repercusión tremenda en los niños. La educación es transmisión de valores, es transmisión de conocimientos, pero en la transmisión de valores sobre todo y de conocimientos o la ocultación me estoy refiriendo porque en Estados Unidos, por ejemplo, la educación en casa se hace por motivaciones político-religiosas y en familias realmente integristas se les ocultan determinadas evidencias o simplemente planteamientos que no coinciden con los postulados de los padres. Yo creo que a los niños hay que educarlos, pero para que sean cuanto más libres, mejor, y cuanto más informados, mejor. El tema de la socialización no es un tema cualquiera, es una cosa muy importante. Me decía una familia española que educa en casa, dice, yo conozco a un niño educado en casa prácticamente por los andares, por la forma casi de andar. Es decir, no la forma de andar estrictamente, sino el comportamiento. No obstante,
Hay niños que van a la escuela también, no hay que dramatizar, ni en un sentido ni en otro, que posiblemente tienen menos contactos que los educados en casa, porque su carácter, porque después cuando llega a casa está la familia. Hay muchas familias que les gustaría educar en casa, pero que no pueden. Claro. Y hay familias que educan en casa no porque están convencidas, sino porque no tienen los medios suficientes para mandarles a la escuela que quisieran llevarlos. Yo fui a 2 congresos internacionales de educación en casa en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional, y comprobé que algunos padres se educaban en casa porque la educación pública en el país, la escuela, el edificio, los materiales, el ambiente, eran deplorables. Y ahí no se puede llevar. Y la alternativa era un centro privado que les costaba un dinero que no tenían. Entonces, incluso ingenieros, ingenieras, porque esta es una educación de mujeres, dejaban su trabajo, un trabajo además a profesionales brillantes, hicieron el sacrificio de dejar su profesión por educar al hijo. Hay muchas motivaciones. Yo creo que es fundamental. Tenemos un material muy sensible entre las manos y hay que tratarlo con mucho cariño y con mucho cuidado. Depende el futuro de los críos. Quien lo tenga claro y lo haga con responsabilidad, adelante. Mis respetos y admiración. Quien lo haga mal, cuidadín. Sí. Muy bien. Pues creo que ya no va a ser necesario hacerte la última pregunta, la acabas de responder con estas palabras que nos llenan de un gran reto, ¿no? Tanto para aquellos que aún de alguna manera seguimos acompañando a las hijas en su educación, que lo están haciendo aquí en casa, a distancia, y la gente que va a ver seguramente esta entrevista son exactamente padres de familia que educan en casa, pero también hay docentes que nos siguen. Y Carlos, pues mira, ahora sí que no hay palabras para agradecerte la oportunidad que nos has dado a mi esposa, tu servidor, déjame hacerlo para acá. Y como tenemos que tomar un taller de grabación en estudio o algo así. Estamos muy agradecidos por esta charla. Espero que sea la primera de muchas, que nos des la oportunidad de estarnos contactando, estar platicando contigo, las inquietudes que puedan surgir, hacértelas saber para pues preparar una segunda, tercera, cuarta, quinta charla. Pues a vuestra disposición y muchas gracias por haber pensado en mi humilde persona. Sí, no, pues muchas gracias. Te mandamos un saludo desde acá, desde Morelos. Cuernavaca, Morelos, México. Desde España. Yo creo que ya es más de medianoche en España. Sí, son las 12:20. Sí, entonces, pues ya te dejamos descansar. Y muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros y un saludo para vosotros y para vuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bye.